Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. ¿Será el cometa Lenin la señal de que el arrebatamiento se acerca? ¿Darán inicio a las guerras del fin los ataques a Israel por parte de los grupos terroristas? ¿O será una forma de provocarlo para presentarlo internacionalmente como un país bélico o represor y así desprestigiarlo ante las naciones de la tierra y que la votación de la próxima Asamblea de la ONU se carguen los dados a favor de Palestina? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su octavo programa de su serie profética Maranata. Voy a iniciar, Raúl, con algo que el Señor ha puesto en mi corazón y yo no creo que sean coincidencias, yo creo que son diosidencias, de que Cristo viene pronto en cierta manera, pero yo creo que Cristo viene ya. Porque son tantas las evidencias que vemos a través del mundo, cómo comenzó el año, con miles y miles, millones de peces, de aves muertos, vemos tsunamis, vemos tanta catástrofe en el mundo, vemos cómo está el Medio Oriente, las guerras, vemos cómo está la bolsa en caída, vemos que el mundo está gritando y está clamando que venga alguien que lo pueda cambiar, Raúl. ¿Estarás de acuerdo que Cristo viene ya? Hola Pepe, nuevamente gracias por invitarme a tu programa. Sinceramente me gozo con esas palabras que estás externando, porque también estoy en ese sentir. El Señor viene ya y el Señor nos deja las señales claras en diferentes áreas, en la economía, en la sociedad, en Israel, que es su reloj profético. También nos está dando señales claras y contundentes del cielo, en las estrellas, en el sol, en la luna, aquí en la tierra y donde quiera que pongamos el dedo, en cualquier área, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él viene pronto, porque las profecías nos están señalando y están llegando al límite de su cumplimiento total, como principio de dolores antes de la semana 70, como dice Mateo 24 del versículo 3 al 8 y Lucas 21 versículo 11 y 25. Ahora son señales estas profecías. En la semana 70 estos serán juicios divinos que incluyen 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que vienen para la tierra y sus moradores. Al ver todas estas cosas, ¿cómo no andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no estar anhelando? ¿Cómo no estar predicando a tiempo y fuera de tiempo? ¿Cómo no estar alertándonos los unos a los otros? ¿Y cómo muchos no se han dado cuenta que el tic-tac del reloj de Dios está llegando a su fin? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Será el Lenin una señal eminente de que el arrebatamiento puede ya estar a las puertas? La palabra de Dios nos habla de señales del cielo y las estrellas. El cometa Lenin es parte de estas señales. El arrebatamiento, solamente Padre Eterno sabe el día y la hora, pero de acuerdo a las señales proféticas que nos da la palabra de Dios y al escenario que estamos viviendo, todo indica que ese glorioso evento del arrebatamiento se acerca, que no le quede la menor duda, que pronto ocurrirá. Así nos los indica la palabra de Dios a través de su reloj profético Israel y de todas las profecías que se están cumpliendo en su totalidad.
Ciertamente, el cometa Lenin está jugando un papel importante en el escenario profético. Ha ocasionado terremotos a la Tierra en sus alineamientos que ha tenido con la Tierra, el Sol y con otros planetas. Hay estadísticas y estudios de científicos que les hace ver y declarar que próximamente provoque más efectos destructivos al planeta. Los medios de comunicación nos van informando de esto. You to vote on the news, and here's the winner. There's a huge, hidden, heavenly body right here in our solar system. Evidence is mounting that either a brown dwarf star or a gas giant planet is lurking at the outermost reaches of our solar system, far beyond the planet Pluto. According to the British newspaper The Independent, the object is 4 times the size of Jupiter. Experts say the presence of such a massive object could explain why a barrage of comets has been coming from that direction. We've all heard about the end of the world in 2012, but could it be much, much sooner? Well, there's a whole lot of talk going all around the solar system that certain things we've seen recently should be taken as signs of something big being right around the corner. From the devastating earthquake in Japan to massive flooding in the U.S., the likes of which we've never seen, tornadoes, volcanoes, all kinds of natural disasters. And now we're expecting a comet Yelenin. It will be coming close to Earth, relatively speaking, in just a few short months, expected here on October 16th of this year. And joining us now for more is Brooks Agnew, host of X Squared Radio. Brooks is also the author of this book, Remembering the Future, the Physics and Soul of Time Travel. So Brooks, I really want to talk to you about this because a lot of people are talking about this. If you look on the internet, on YouTube, people seem to think that we should be concerned and worried and be preparing for October 16th. What's the big deal here? Why should we care about this? Well, that's a really good question. A lot of people are concerned about it. We've done a lot of research on Comet Yelenin, and what we found is that there's a lot of missing data on this comet. NASA claims that it's a harmless little fuzzball of ice, won't come any closer than 22 million miles to Earth. Others are saying that they're getting pictures of it, that it doesn't look like a comet, it doesn't act like a comet, it's coming in from an area that comets don't normally originate from. We have sort of a maelstrom in our galaxy where comets originate, and this one's not coming from that neighborhood. So there are a lot of things about this comet that don't make sense. Couple that with the arrival of a very large asteroid along around the same time, coming in from a different angle, and the launch of the new emergency alert system on the same day of the arrival of that asteroid. And you have some very strange coincidences that it seems the officials are not being upfront about. So what are you trying to say here, Brooks? I mean, you're saying that there are some dots to be connected here. What are they, and what's the conclusion we should be led to? Well, it's a much bigger picture. As our solar system nears what we call the galactic plane of our galaxy, and we've seen a few television specials and a few movies and certainly some sensationalism out there in the press about it, but the facts cannot be denied that every 26,000 years our solar system arrives in this neighborhood, and it seems there is a historical record that some very cataclysmic things happen about this time. Now, we have been, put off by professionals saying, oh, there's nothing to worry about, everything's going to be fine in 2013 just like it is right now. But those of us that have been watching the cosmological signs, geological signs, oceanographic signs, have been showing that there is the trend that the ancients said would happen. So when you're talking about some of these signs, Brooks, you're talking about some of the natural disasters we've seen, the major earthquakes, hurricanes, flooding. I mean, is this what you're talking about? Yes, taken by themselves, they seem rather innocuous, but when you put them all together, it fits a very neat pattern of some other gravitational forces, some other higher frequencies entering our solar system that we haven't faced before, not in a long time. Let me tell you what, I've been looking around online, and there are a lot of conspiracy theories out there about what this means, Comet Yelenin. What do you think are some of the most viable, maybe one or two of the most viable theories out there in terms of what we should be aware of regarding this comet? Well, what we should be aware of is that the projections by JPL of its actual path are highly estimated.
There are a lot of forces working on this comet as it travels through our solar system from a very odd angle, and not all of them have been calculated. So we're kind of making a guess as to where this thing is going to end up. And a guess, may not be good enough. As the Earth gets close enough to this and other bodies like YU-55, this asteroid that's coming in, we're going to see some very near misses with our planet. And that's maybe not alarming, but when you look at the literally billions of dollars that governments are spending all over the world to build underground shelters and storage capacities, you wonder if they know something we don't. Well, why haven't I gotten anything in my mailbox about where the nearest underground shelter is to me? I mean, is this something that you think, based on the fear that perhaps we should have, that people should be, given notice of? Well, I think it's worth a raised eyebrow, and I'm sorry you didn't get your notice. But I think that when we look at the press and we look at where governments are spending their money, for instance, recently Russia announced that they're building 5,000 more underground shelters. Why? Because they don't have enough shelters for all their people. Against what? And, of course, we've been building a lot of them here in this country, and that's also the subject of a lot of conspiracy theories. But if those kinds of shelters are being built, and we have, I've just about forgot about this one, NASA's little video warning that went out to all the family of NASA employees to get their food storage together, get their water storage together, have an escape plan so that they can go from where they are to where their family is should the communication systems be knocked out. It's very real. In 1859, we had a solar storm that knocked out telegraph offices, caught them on fire, burned papers, electrocuted workers. Brooks, unfortunately we are out of time, but certainly these are very interesting things. En los anteriores programas hemos presentado también videos, reportajes, conferencias, alertándonos de estos sucesos y peligros que vienen. Sabemos que también hay otras personas que han desacreditado todo esto que se está comentando. Respetable la opinión del señor David Morrison. Y usted puede creer en lo que usted considere mejor. Algunos pensarán que son parte de las conspiraciones y de los proyectos HAARP y el Blue Beam. Algunos verán estos eventos con indiferencia. Pero si usted es de esas personas que basan y analizan estos eventos bajo la palabra de Dios, no debe de olvidar que la profecía nos habla de grandes terremotos, no importando la fuente de su origen, si es por mano humana o por la fuerza de la naturaleza. Lo importante es que se está cumpliendo la profecía. La palabra de Dios es clara. Habrá grandes terremotos y grandes señales del cielo, en el sol, en la luna y en las estrellas. Por lo tanto, las profecías se van a cumplir con el proyecto HAARP o sin el proyecto HAARP, con el proyecto Blue Beam o sin este proyecto, con el cometa Lenin o sin el cometa Lenin. No le quede la menor duda que los grandes terremotos y las grandes señales del cielo vienen con angustia y confusión en la gente. Así nos los dice Lucas 21:11 y versículo 25. Ojalá puedan percibir, al ver toda esta incertidumbre, comentarios y puntos de vista diferentes que los medios de comunicación van transmitiendo, ya está provocando el cumplimiento de otra profecía. Y habrá en la tierra angustia de la gente, como nos lo dice Lucas 21, versículo 25. También estos proyectos humanos, HAARP y Blue Beam, están preparando el escenario para el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 11:18, cuando el Señor venga a destruir a los que destruyen la tierra. Lo más importante como Iglesia de Cristo es que estemos preparados ya en santidad y consagrados para nuestro Señor Jesucristo, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es santo. Primera de Pedro 1:16 y Hebreos 12:14. No se nos debe olvidar que el reloj profético de Dios es la nación de Israel, y de lo que suceda en ese lugar obviamente va a tener efectos y trascendencia mundial. Iglesia,
despierta, que ante tantos eventos cumpliéndose, nuestra redención se acerca. Cristo viene ya. Tengo una inquietud. Hemos venido hablando en los programas pasados de la parábola de la higuera. ¿Cuándo surgió y quién es la parábola? Y la palabra de Dios dice claramente, la parábola es Israel. Si brotó en 1948 y dice que esa generación no pasaría, la pregunta es, ¿cuánto dura una generación? Hay varias posturas con respecto a la duración de una generación que muchos estudiosos de la Biblia han tomado, pero voy a ir a las más comentadas y sobre todo a las que tienen sustento bíblico. Algunos consideran que la duración de una generación es 40 años porque Hebreos 3:9 y el versículo 10 dice que Dios se disgustó con esa generación. Vieron la palabra generación y de ahí se toman. Pero no ven que la generación es el tiempo de vida desde que nace una persona hasta que muere. Por lo tanto, este tiempo no puede ser, porque si leemos la palabra de Dios en su contexto, veremos que Moisés era una persona de casi 120 años de edad, y nos los confirma Deuteronomio 31:2. Por lo tanto, no puede ser 40 años el tiempo de una generación. La otra postura nos los da el Salmo 90:10, que nos dice, los días de nuestra edad son 70 años. Claramente nos dice que son 70 años el tiempo de una generación. Habla también de los más robustos, de 80, pero ahí es donde se confunde mucha gente, porque piensa que puede ser también 80, pero está hablando de los robustos, no el tiempo de nuestros días. Entonces los más débiles serían aquellos que mueren antes de los 70 años, y eso no es el tiempo de una generación. Claramente nos los dice que 70 años son los días de nuestra edad. Ese es el tiempo de una generación. Bueno, es cuestión entonces de sumarle. Es de sumar el tiempo de la generación y de restar el tiempo de la semana 70, que corresponde a Israel y a su ciudad santa Jerusalén, como claramente nos los dice Daniel 9:24. ¡Órale! Entonces el tic-tac del reloj profético de Dios está llegando a sus últimos segundos. Obviamente, Pepe, sabemos que el día y la hora nadie lo sabe, pero el tiempo sí sabemos, porque para eso dejaron las señales, para que supiéramos en qué tiempo estamos viviendo. Ahora, la palabra de Dios nos dice claramente, aprended de la parábola de la higuera, que sabemos que es la nación de Israel. Dice aprended, no dice que ignoremos o que olvidemos o que pasemos por alto esta información. Debemos de escudriñar la palabra de Dios para entender de los tiempos que habla la profecía. Apocalipsis 9:15 nos habla de la hora, del día, del mes y del año. Son 4 tiempos. Por lo tanto, cuando nos dice la palabra de Dios que no sabremos el día y la hora, nos habla exactamente y específicamente del tiempo de un día y de una hora. El tiempo del día y la hora solamente le corresponde, y lo sabe, Padre Eterno. Así nos los dice Mateo 24:36. Y nos los confirma la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, de que se trata del tiempo específicamente de un día, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, no estamos en desconocimiento, para que aquel día, ahí está hablando de un día, os sorprenda como ladrón, como nos los dice Primera de Tesalonicenses 5:4. Es obvio que si la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de día, hora, mes y año, nos está hablando de 4 tiempos. Ahora, con 2 tiempos de día y hora, no generalicemos que no podemos saber los tiempos del Señor. Él claramente nos dijo que el día y la hora no la vamos a saber.
Bueno, el tiempo se nos ha terminado. ¿Podrías orar por aquellas personas que no han entendido que estamos viviendo los últimos tiempos? Amado Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque a través de ella encontramos la luz y la verdad acerca de tus tiempos. Dice tu palabra en Isaías 45:11, pregúntame por las cosas por venir. Y hoy, Padre amado, en el precioso nombre de mi Señor Jesús, clamamos a ti para pedirte, Señor, que des entendimiento a aquellas personas que aún no ven que tú estás cerca por venir por nosotros. Padre amado, toca sus corazones. Pon en nuestro corazón, Señor, que busquemos las cosas invisibles porque son eternas y dejemos las cosas visibles que son temporales, como dice tu palabra en 2 de Corintios 4:18. Bendice a todos los que están escuchando este programa y que caminen conforme a tu palabra, Señor. Y prepáranos para ese glorioso encuentro en las nubes que tendremos contigo. Te lo pedimos y rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Padre, clamamos también por aquellas personas que aún no te han declarado como su Señor y Salvador. Y si tú eres una de esas personas, repite después de mí: Señor Jesucristo, entra a mi corazón, toma control de mi vida, porque desde hoy te declaro mi Señor y Salvador. Padre amado, en el nombre de Jesús, el día de hoy me rindo a ti, pidiéndote, tú escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para que ese día cuando tú vengas esté conforme a tu voluntad y decirte siempre: ven, Señor Jesús. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Al igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. ¿Será el cometa el Claras en diferentes áreas, en la economía, en la sociedad, en Israel, que es su reloj profético, también nos está dando señales claras y contundentes del cielo, en las estrellas, en el sol, en la luna, aquí en la tierra y donde quiera que pongamos el dedo, en cualquier área, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él viene pronto, porque las profecías nos están señalando y están llegando al límite de su cumplimiento total, como principio de dolores antes de la semana 70, como dice Mateo 24 del versículo 3 al 8 y Lucas 21 versículo 11 y 25. Ahora son señales estas profecías. En la semana 70 estos serán juicios divinos que incluyen programa de su serie profética Maranata? Voy a iniciar, Raúl, con algo que el Señor ha puesto en mi corazón y yo no creo que sean coincidencias. Yo creo que son diosidencias de que Cristo viene pronto en cierta manera, pero yo creo que Cristo viene ya. Porque son tantas las evidencias que vemos a través del mundo. Cómo comenzó el año con miles y miles, millones de peces, de aves muertos. Vemos tsunamis, vemos tanta catástrofe
en el mundo, vemos cómo está el Medio Oriente, las guerras, vemos cómo está la bolsa en caída, vemos que el mundo está gritando y está clamando que venga alguien que lo pueda cambiar, Raúl. ¿Estarás de acuerdo que Cristo viene ya? Hola Pepe, nuevamente gracias por invitarme a tu programa. Sinceramente me gozo con esas palabras que estás externando, porque también estoy en ese sentir. El Señor viene ya y el Señor nos deja las señales en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que vienen para la tierra y sus moradores. Al ver todas estas cosas, ¿cómo no andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no estar anhelando? ¿Cómo no estar predicando a tiempo y fuera de tiempo? ¿Cómo no estar alertándonos los unos a los otros? ¿Y cómo muchos no se han dado cuenta que el tic-tac del reloj de Dios está llegando a su fin? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Será el Lenin una señal eminente de que el arrebatamiento puede ya estar a las puertas? La palabra de Dios nos habla de señales del cielo y las estrellas. El cometa Lenin es parte de estas señales. Del arrebatamiento, solamente Padre Eterno sabe el día y la hora, pero de acuerdo a las señales proféticas que nos da la palabra de Dios y al escenario que estamos viviendo. Lenin, la señal de que el arrebatamiento se acerca. Darán inicio a las guerras del fin, los ataques a Israel por parte de los grupos terroristas, o será una forma de provocarlo para presentarlo internacionalmente como un país bélico o represor y así desprestigiarlo ante las naciones de la tierra y que la votación de la próxima asamblea de la ONU se carguen los dados a favor de Palestina. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su octavo programa.